doctor, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, mi querido Isaac. No teníamos la oportunidad de haber saludado. Y buenos días a todos ustedes, mis amigas. Y conversamos detrás de cámara con el doctor. La viruela del mono. ¿Cómo está esta misma situación en el país? Y cómo identificar también esta misma enfermedad entre los niños y entre nosotros los adultos, doctor. Bienvenido. La OMS pues acaba de informar de que hay un nuevo brote de esta infección. Pero ¿qué es la viruela del mono? La viruela del mono no es otra cosa que una infección viral que es altamente contagiosa. Es provocado por un virus que se detectó la primera vez en la presencia de un mono, por eso es que se llama viruela del mono. Según reportes del año 22, de lo que yo recuerdo, hubo un gran brote en una región del Congo, en África, y a partir de ahí comenzó a expandirse esta enfermedad en más de 16 países. Wow. En aquella época del 22 se reportaron en el Ecuador, de lo que yo tengo conocimiento, más de 500 casos de esta infección viral. Pero ¿qué es la viruela del mono? La viruela del mono, al ser un proceso infeccioso que es altamente contagiosa, que no hay que confundirla con la varicela o con la viruela clásica, porque son enfermedades virales, pero con presentaciones clínicas totalmente diferentes. Se caracteriza porque la persona, después de haberse contagiado o haber entrado en contacto con alguna persona o animal que esté infectado con el virus, después de unos 5 o 21 días comienza a presentar un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, y luego la presencia de estas lesiones cutáneas, que son vesículas grandes, no son vesículas pequeñas, y que muchas veces ellas contienen pus. No son tan dolorosas a menos que estén infectadas con bacterias, y esto comienza a aparecer generalmente en la cara y comienza a extenderse en el resto del cuerpo. ¿Cómo una persona se puede contagiar, doctor, con la viruela del mono? La viruela del mono se contagia por dos vías. Primero, por contacto directo con los fluidos corporales o por contacto de la piel, obviamente que tenga las lesiones la persona, o por medio respiratorio, por las gotitas que uno muchas veces respira o bota a nivel respiratorio. Luego, después de un tiempo, de unos días, comienza la persona a sentir un cuadro febril, un cuadro tóxico de un proceso infeccioso, y de esa manera pues va progresando la enfermedad. Pero es importante saber de que esta es una enfermedad autolimitante. Sin embargo, dependiendo de la cepa del virus, porque los virus van cambiando, dependiendo del estado de defensa o inmunológico de la persona y dependiendo de las complicaciones que pueda tener esa persona, la enfermedad puede ser grave o mortal. Doc, y justamente hablando sobre este tema, la OMS declara la viruela símica como emergencia sanitaria a nivel mundial. Mira, la OMS cuando tiene estos brotes epidémicos en la que obviamente para ellos es alarmante, siempre ellos están en la obligación de comunicar de que ya esto es una alarma sanitaria. ¿Por qué razón? Porque de esa manera previenes un poco a los demás países a que comiencen a tomar medidas preventivas. Por ejemplo, todos los países que están recibiendo personas que vienen de estos lugares geográficos en la que hay estos brotes, deben de obligatoriamente preguntarle si han estado en contacto con personas que han estado infectados con este virus o que tengan malestar general, por ejemplo, fiebre, cefalea, dolor de cabeza y adenopatías, que son unos bultos o hinchazón de los ganglios. ¿Y cómo se puede prever este virus? Porque claro, hay sintomatologías como lo acaba usted de decir, pero ¿cómo yo puedo prevenir? Quizás no sé, vacuna. Vacuna o vitaminizándome o comiendo, durmiendo, ¿qué tipo de alimentos ingerir? Primero hay que detectar si realmente tienes la infección, ¿no? ¿Verdad? Entonces para ello se hace un examen que se llama PCR, que es un examen molecular para detectar qué es el virus. Así como el COVID que te meten en el... Igual, es el PCR, y hay exámenes de sangre que no son tan fiables. O la toma de la muestra directa de la vesícula en la cual tú haces el frotis y puedes observar el proceso viral. Pero aquella persona que tenga sintomatología, como hemos mencionado, y la presencia de estas lesiones
que no son tan características porque vemos estas ampollitas y tampoco hay que asustarse porque si tiene varicela no va a decir que es la viruela del mono, ¿no? Y si tiene herpes zóster, que muchas veces lo pueden confundir también, no van a decir que es la viruela del mono porque tiene sus características. Ahora, esta es una enfermedad que le afecta más a las personas que son adolescentes jóvenes y curiosamente cuando se la descubrió en el Congo se veían lesiones genitales, es decir, se la consideró como una infección de transmisión sexual, sobre todo en personas de alto riesgo. Los homosexuales, por ejemplo, tienen lesiones ulcerativas en pene o en región del ano y de esa manera comenzó a detectarse. Pero actualmente con la nueva cepa esto puede afectar a niños inclusive o a personas mayores. Todo es que usted entre en contacto con una persona que tenga el proceso viral o que entre en contacto con animales contagiados con esta cepa del virus y de esa manera ya tú puedes más o menos decidir. Doctor, dos preguntas. Este virus a lo mejor tiene, hemos sabido que diferentes virus se acoplan o se incuban con mayor facilidad dependiendo del clima. Ecuador es uno de esos que a lo mejor lamentablemente es el indicado para que el virus se desarrolle mucho más o se propague como tal. Y la segunda pregunta, una vez que ya tengo yo el virus como tal, ¿cómo hacer para que no me quede la cicatriz? Porque también cuando nos da varicela es la gran preocupación de muchos, ¿no? Bien, el tema de que obviamente, como usted acaba de mencionar, de las secuelas, toda lesión inflamatoria, en este caso las vesículas, puede dejarte una cicatriz. Lo importante de esto es de que la gente, la vacunación, por ejemplo, en Ecuador se había pedido como a más o menos 1.800 vacunas. No conozco si realmente se hizo la vacunación o no, pero la vacunación es preventiva. Pero en el momento en que usted ya tiene la infección y se quiere poner la vacuna, pues ya no tiene el efecto preventivo o terapéutico, si lo quiere decir usted. Y los antivirales que se suelen utilizar muchas veces para esta enfermedad, no hay una específica para la viruela del mono, sin embargo hay procesos de vacunación que son cruzadas, es decir, que te ayuda un poco a mitigar. Y los antivirales son antivirales pero muy costosos, muy específicos, que obviamente pues existen en el país, pero son bastante costosos. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado entonces y seguir los consejos que usted nos acaba de dar, las recomendaciones, mi querido Doc. Como siempre es un gusto. Gracias por siempre recomendarnos, gracias por sus recomendaciones, consejos y sobre todo inteligenciarnos en este tema. Claro, porque algunas personas dicen, bueno, tengo un granito, ¡ay, tengo la viruela del mono! Tengo claro, no, tampoco es así. ¿No? Y también el Ministerio de Salud está en la obligación de enviar algún tipo de información a los hospitales para que en el caso de que pueda existir la presencia de algún paciente que pueda tener este tipo de lesiones, inmediatamente denunciarlo, es decir, reportarlo, porque es la única manera de poder prevenir. Si usted reporta inmediatamente que hay un caso de esta naturaleza, usted puede tomar medidas rápidas para evitar que la propagación sea bastante severa. Propagación. Nos vamos ahora con nuestro amigo José Luis Rubio Arévalo. Doctor Clever Ollave nos ha acompañado el día de hoy hablando sobre esta viruela símica o más conocida viruela del mono. José Luis.